inicio, estamos en la recta final. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 7. Y vamos a leer donde nos quedamos, desde el versículo 37 hasta el versículo 53. Si lo tienen, por favor, léanlo conmigo. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaste pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificasteis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana vengo delante de tu presencia. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, los de mi familia. Y me uno también, Padre, sé que la iglesia se une a esta súplica de perdón. Como iglesia, te pedimos perdón. Oh Señor, también te quiero agradecer por ese sacrificio expiatorio de Jesús como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, donde alcanzamos salvación. Gracias porque allí mi cuenta y nuestra cuenta fue saldada. Todas nuestras iniquidades tú las perdonaste en Cristo. Gracias, Señor. Oh Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos otorgues por gracia la humildad de Cristo.
Concédeme, Señor, cada día ser menos orgulloso. Quita de mí el orgullo. Y también concédelo para el resto de la iglesia. Concédeme, Señor, cada día ser menos altivo. Quita de mí la altivez. Y también concédele esto a toda la iglesia. Concédeme, Señor, cada día ser menos soberbio. Quita de mí la soberbia, te lo pido en Cristo Jesús. Y concédeselo también, Padre, a toda tu iglesia. Que todo, Padre, lo que te desagrada, de altivez, de orgullo, de vanagloria, de presunción o de menosprecio, lo quites de nosotros. Concédenos la humildad de Cristo y hoy nos humillamos delante de tu presencia en arrepentimiento. Queremos llegar a tu palabra en arrepentimiento. Concédenos con humildad exponer tu palabra, con amor exponer tu palabra. Concédeme, Padre, y que sea tu Espíritu Santo moviéndose de manera especial en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Desobedientes de antaño. Hemos tenido 3 domingos estudiando este discurso, este mensaje de Esteban. Hoy vamos a ir entendiendo mejor el mensaje de Esteban. Prácticamente vamos a llegar al final del mensaje de Esteban. Y para entenderlo adecuadamente, hoy vamos a empezar a integrar lo que hemos visto con lo que vamos a ver hoy. Todo empieza con una acusación a Esteban. En el capítulo 6, si ustedes tienen su Biblia, ustedes pueden ver en el capítulo 6, versículo 11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es parte de la acusación. El resto está en el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, refiriéndose al templo santo, y contra la ley, refiriéndose a la Sagrada Escritura, a los libros de la ley. Pues le hemos oído decir, el versículo 14, que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, refiriéndose al templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esas eran acusaciones falsas. No entendían lo que Esteban les estaba diciendo. Entonces estaban interpretando mal y poniendo falso testimonio. Porque no había humildad de poder decirle a Esteban, no entendemos exactamente. Percibimos que estás diciendo esto o lo otro. Entonces Esteban empieza su discurso. El primer domingo vimos el tema del mensaje y dijimos que era el Dios de la gloria. Vimos cuál era el propósito de ese mensaje y cuáles eran las reacciones a este tipo de mensaje. Luego identificamos que Esteban habla de la providencia y de la soberanía de Dios cuando está narrando, recordando los orígenes de la nación de Israel y da un recorrido por el libro de Génesis. El domingo pasado hablamos de la libertad a los oprimidos, el recorrido que Esteban hace por el libro de Hechos, de Éxodo, recordando en ese momento ese hecho histórico especial para esa nación judía cuando Dios los libera de la opresión en Egipto. Ahora, donde vamos a estar hoy, vamos a ver que Esteban empieza a integrar y a dar respuesta, aunque ya lo hace desde antes, empieza a dar respuesta más concreta contra sus acusaciones. Pero él está predicando y predicando a Cristo, anunciando a Cristo, ya lo veremos. Inicialmente, incluso desde el versículo 35, él ya empieza a hacer algunos comentarios. Y aquí vamos a ver los argumentos de Esteban, pues lo acusaban de hablar cosas blasfemas contra la ley. Hasta aquí nos damos cuenta que él conoce muy bien la ley, pues ha hablado de
Génesis, Éxodo, y sigue hablando de Éxodo, Deuteronomio, Número. Él la conoce muy bien. No ha dicho nada que no esté en la ley. Él no está blasfemando contra la ley. Al mismo tiempo, él está hablando de Moisés. Él conoce muy bien la historia de Moisés y la bendición que Dios le dio a Moisés de ser el libertador y los privilegios que le dio a la nación de Israel, estando Moisés siendo portadores de su ley y viendo las grandes maravillas y prodigios que Dios había hecho con ellos. Ahora, él introduce otro elemento que le va a doler mucho a los del concilio, pero que es real. Y eso no es blasfemar. Y eso no es hablar mentiras. Él empieza en el versículo 35, si notamos, casi siempre dice este Moisés o a este Moisés. Este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? ¿Recuerdan el caso cuando él ve a dos hebreos discutiendo y les dice, ¿por qué discuten? Ustedes son hermanos. Entonces uno lo rechaza y le dice, nos vas a matar, como mataste ayer al egipcio. Y él huye. Entonces ese fue el primer rechazo. Entonces a ese que rechazó el pueblo de Israel es el que Dios envió como gobernante y libertador. El versículo 37. Moisés es un prominente profeta. De lo más prominente para el pueblo de Israel y para la historia de nuestra fe. Y aquí él cita, Esteban, este Moisés, en versículo 37, es el que dijo a los hijos de Israel, y cita una profecía que Moisés recibió y escribió y dijo al pueblo de Israel en aquel momento cuando habían sido libres de la opresión. Ustedes la pueden encontrar en el libro de Deuteronomio. Aquí Esteban la cita íntegramente. Esa fue una profecía más de 1000 años antes de que Cristo viviera. Pero Moisés lo está diciendo en una referencia directa al Mesías, es decir, a Cristo, a Jesús de Nazaret. Profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Moisés está diciendo que en algún momento de la historia de redención, en el momento de la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas, en el cumplimiento de los tiempos, se presentaría el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y ya Moisés está anunciando, porque dentro de del estudio de la vida de Jesús, le podemos identificar 3 profesiones que tienen que ver con el Mesías, como profeta, como rey y como sacerdote. Aquí está como profeta siendo profetizado por Moisés. Entonces vendrá alguien, así como a mí, a él oiréis. Moisés está diciendo lo que él diga, deben oírlo. Así como me están oyendo a mí, tienen que oírlo a él. De hecho, Jesús, si ustedes tienen su Biblia, vayan por favor a Juan 5:46. Vean lo que dijo Jesús y 47. Jesús dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Aquella profecía era de Jesús. Y Jesús lo dijo abiertamente. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? O sea, si ellos no creían lo que Moisés había escrito aquí cuando dijo, va a venir un profeta, y que ese profeta era Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, si no creen ni a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? El argumento de Esteban viene diciéndoles repetidamente, y ya lo vamos a ver, ustedes que me están acusando a mí
de que yo blasfemo contra Moisés, ustedes son los que no lo han obedecido. Ustedes son los que no han atendido lo que él escribió. Ustedes que me acusan a mí de blasfemar contra la ley, son ustedes los que no la han entendido y no la quisieron obedecer desde que se dio la ley. Y ahí se lo dice más adelante. Vean el versículo 38. Este es aquel Moisés, él no está blasfemando contra Moisés. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Les recomiendo ir a Éxodo y leer eso. Cuando el monte temblaba, se estremecía, salía humo. Y Dios y Moisés estaba ahí. El cual recibió palabras de vida para darnos. ¿Y qué fue lo que recibió? Recibió la ley. Entonces dice el siguiente versículo, esto no les estaba gustando, el cual nuestros padres no quisieron obedecer. O sea, desde que la ley se dio, ustedes, les dice, como representantes de la nación, del pueblo escogido de Dios, sépanlo, desde un inicio eran desobedientes a la ley, desobedientes de antaño y seguían siendo desobedientes en ese momento. Ahí va Esteban. Ese es el lugar donde él quiere llegar. Sino que le desecharon a Moisés y en sus corazones se volvieron a Egipto. Dios les había prometido sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la tierra prometida. Pero dice Esteban que en sus corazones se volvieron a Egipto cuando le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro, porque no sabían que era de aquel Moisés, y adoraron a un Dios falso. Parafraseando a Matthew Henry, en otras palabras, no recuerdo precisamente, pero él dice, refiriéndose a Canaán como la tierra prometida, muchos profesan estar en Canaán, pero en la intimidad de sus corazones aún siguen en Egipto, dice. Eso es lo que está diciendo Esteban. Se volvieron a la esclavitud, se volvieron, su mente de rebeldía, de desobediencia, está desde un inicio, cuando estaba Moisés. No soy yo el desobediente, está diciendo Esteban, es la nación, ustedes como representantes de la nación, porque él estaba frente al concilio. En el versículo 42, él viene argumentando la desobediencia de este pueblo de antaño. Y Dios se apartó, dice, y los entregó a que rindiesen culto a los ejércitos del cielo. Esa es una referencia, yo estoy muy de acuerdo con varios comentaristas. Esa es una referencia porque el hombre adora el sol, adora la luna, adora las estrellas, y figurativamente hablando, el ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí Esteban ya está viajando por toda la Biblia. Aquí a donde vamos, ya pasó por Deuteronomio, ya pasó por Números, ya él está hablando de toda la Biblia. Y aquí va a los profetas, al libro de Amós. Amós es contemporáneo de Isaías, por ejemplo. Amós, recuerden que el reino de Israel, en algún momento, luego de la muerte de Salomón, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Amós era un profeta del sur, pero estaba profetizando contra el reino del norte, antes de la cautividad. Y profetizando Amós, dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Lo que Dios mandó no lo hicieron, desobedientes. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refam. Esto, hermanos, esto es un gancho al hígado, porque Moloc, los judíos sabían, es tremendo error. Vean cómo empezó todo. Cuando Dios los está sacando, Dios les dice, no se vayan a unir, a hacer familia con la gente donde van. No se unan porque los van a llevar detrás de sus dioses. Eso está, hermanos, en la ley. No es el estudio de hoy. Solo como contexto. Pero no obedecieron, se unieron
con los amonitas y con los otros, se unieron. Eso no iba a quebrantar el plan de redención de Dios, pero sí va a mostrar la desobediencia de Israel. Entonces empezaron a adorar a Jehová, pero a la par, las esposas de esos que agarraban de esos pueblos también hacían altares a otros dioses. Entonces venían y iban metiendo a esos dioses. En el desierto, Dios le dice a Moisés y le muestra cómo hacer el tabernáculo. Era una tienda prácticamente, con ciertas especificaciones. La presencia de Dios está en todo lugar, pero ahí reposaba de alguna manera la presencia de Dios. Estaba el lugar santísimo y todo lo que tenían que hacer los levitas. Y andaban ellos ahí con el arca y todo, pero también andaban cargando el altar a Moloc. ¿Qué hacían cuando adoraban a Moloc? Sacrificaban niños. Se dice que de meses y llegaron a sacrificar hasta niños de 4 años. Hermanos, eso es una aberración. Eso es ya estar trastornado. Una falsa adoración. O sea, eso lo hicieron por varias generaciones. Por eso les digo que es un gancho al hígado de Esteban, porque a él lo estaban acusando de blasfemo. Y esas era la blasfemia, y así habían pasado muchas cosas que este pueblo, al estudiar su historia y el Antiguo Testamento, lo vemos repetidamente. Entonces Esteban está argumentando sistemáticamente, con evidencia histórica y bíblica sobre todo: ustedes son desobedientes de antaño. Vienen con su desobediencia no de hoy, sino eso es algo ancestral. Desde que salieron de Egipto, están desobedeciendo una y otra vez. Cuando entraron con Josué, si él lo cita ahí, vean el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que lo había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Ya está en otro libro, Josué. Cuando Josué lidera, cruzan el Jordán. Hay algunos reinos que hay que vencer, y Dios da algunas órdenes. Estudianlo todo, no dejen nada, porque también era un juicio contra esos reinos. Empezaron por Jericó y les dijo que no tomaran nada, pero una familia desobediente tomó y lo pagó todo el pueblo. Y así, hermanos, podemos ver historias en Jueces. Dios lo liberaba al pueblo y volvían a adorar a otros dioses. Era un pueblo, hermano, en la época de los reyes, ahí estaban los altares a Baal. Era un pueblo de antaño, desobediente de antaño. Rebeldía. Y ese es el argumento que viene desarrollando. Pero Esteban no olvida de lo que lo acusan. Entonces, les está demostrando su desobediencia, pero al mismo tiempo demostrando que él no es ningún blasfemo contra Moisés. Que los que están errados con Moisés son ellos, porque no escucharon, no entendieron y no entendían lo que Moisés había escrito. Los que estaban irrespetando la ley eran ellos, porque Jesús había sido el cumplimiento de la ley y su sacrificio era el sacrificio de la verdadera expiación por nuestros pecados, y su sangre derramada era la única sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No cubre como lo hacían los sacrificios, no cubre el pecado, lo quita el pecado del mundo. Entonces eran ellos los errados. Y eran ellos, por generaciones, los rebeldes y desobedientes a Dios. Esteban hace una magistral viaje por las Sagradas Escrituras. Versículo 40 y 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, aquellos que no son judíos, pues, a los cuales Dios arrojó. Fíjense que si ustedes leen Josué, pueden ir a leerlo. Antes de empezar, contra Jericó se le presentó el general de los ejércitos celestiales, sacó su espada
Y por él tuvieron la victoria, porque Dios los arrojó de ese lugar. No fue por la obediencia del pueblo que Dios les entregó la tierra prometida. Fue por la soberanía y la promesa que Dios había hecho. Las promesas del Señor son inquebrantables. No podemos creer en un Dios de promesas inquebrantables y luego decir que las quebrantó. No fue por la obediencia de ellos. No ha llegado a ser el Dios de Israel por obediencia de ellos, sino por su gracia. Siempre fue por su gracia. Y Dios los arrojó hasta los días de David. Imagínense, ya Esteban está en David, en Samuel, en los libros de Samuel. David se propuso en su corazón construir un templo, pero no lo construyó, sino lo construyó su hijo. Eso es lo que nos dice en el versículo 46. Como además de ser blasfemo contra la ley, blasfemo contra Moisés, también lo acusaron de decir que, en contra del templo. Entonces él toca el tema del templo y dice, mas Salomón le edificó casa, pero está dejando algo claro, que si no lo sabían los judíos, pues él se los deja claro, tampoco le gustó. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. No habita, hermano, en templos hechos de manos. Hasta nuestros días tampoco es así, hermano. Hasta nuestros días, el día del arrebatamiento, habrá mucha porción de la iglesia que seguramente estará ahí a la orilla de un árbol, cantándole himno, sin un techo, sin una banca, sin un parlante, sin un micrófono, sin plataformas, sin un templo. Yo no digo que el templo es malo, sino que Dios no habita ahí. Eso es lo que le estaba diciendo Esteban. Como dice el profeta y cita a Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios gobierna sobre todo el universo. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. O sea, el Señor aún en sus sagradas escrituras, aunque Él autorizó la construcción del tabernáculo, aunque Él autorizó y dio especificaciones de la construcción del templo, Él le está diciendo, sí, ahí estará en alguna manera mi presencia, pero yo estoy en todo lugar porque Dios es omnipresente. Está en todos lados. Todo lo hizo mi mano. No sé qué cara le vio Esteban a los del concilio en ese momento, pero ya los tenía enojados. Ya los tenía, a veces el rostro habla más que las palabras. Entonces seguramente con el rostro o con sus gesticulaciones algo le estaban dando a entender. Entonces, en el versículo 50, vemos que Esteban interrumpe su viaje por todo el Antiguo Testamento y saca la espada y va a la yugular. Figurativamente hablando. La estocada final. Y les dice, lleno del Espíritu Santo, duro de cerviz. Se refiere a los que están ahí. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué palabra más duras. Pero en ocasiones creo que también se aplicaron o se aplicarán a nuestras vidas. Duros de cerviz, orgullosos, soberbios, que no dan lugar a la exhortación de Dios. E incircuncisos de corazón y de oídos, no dan apertura a entender lo que Dios quiere para ustedes. Siempre resisten al Espíritu Santo. Se imagina, hermanos, si yo les digo eso así, yo estoy narrando nada más, yo solo les estoy diciendo lo que Esteban le dijo a los del concilio. No es que yo se lo estoy diciendo a ustedes, porque si yo se lo dijera a ustedes, creo que, y si alguien me lo dijera a mí también, posiblemente no sé cómo reaccionaría, no me gustaría. Pero aquel que le ha sido entregado el ministerio de la palabra, cuando toca decir estas cosas,
debe decirlas, aunque eso le cueste la vida, o las amistades, o el cariño. Pues Esteban las dijo: duros de servir e incircuncisos de corazón. Son desobedientes de antaño, y aún viendo la poderosa mano de Dios, hoy, Esteban, hoy que les estoy enseñando que Cristo está desde antes y que Moisés habló de Cristo y que todo habla de Cristo, siguen con su rostro, yo los veo, duros de servir, incircuncisos de corazón. Siempre resistís al Espíritu Santo. Me quiero quedar unos segundos aquí, porque posiblemente también sean palabras para nosotros o para usted, que viene desobedeciendo de antaño, año tras año, aún viendo la mano de Dios, desobedeciendo, aún teniendo la instrucción de Dios, desobedeciendo. Y siempre resiste al Espíritu Santo. Espero que hoy se acabe el día, que usted resiste al Espíritu Santo. Espero que hoy se quebrante y no vaya a reaccionar como reaccionaron estos que escucharon a Esteban, sino que con humildad, entre más se humille, más agradable es ante los ojos de Dios. Pero su posición al sumo sacerdote no le permitía humillarse, porque valoramos más nuestra posición, nuestro orgullo, que humillarnos ante Dios y ante los hombres. Entonces llega al punto, al ataque. Sacó la espada Esteban ahí y les hace una pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? En la Biblia no está escrito, pero la tradición dice que un profeta muy conocido fue cortado en dos como un árbol. Fue cortado en dos. Eso dice una tradición, pero la Sagrada Escritura hace referencia a algo y entonces creemos que sabemos quién es ese profeta. Si pueden ir conmigo a Hebreos 11, véanlo por favor. Vean cómo fue este pueblo. Hebreos 11. Allá aquel pasaje precioso de la fe, que algunos lo llaman de los héroes de la fe. Pues vean lo que dice en Hebreos 11. Ya vamos a pasarnos de todo lo de la fe y nos vamos a ir al versículo 32, cuando el escritor de Hebreos dice, Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Saltémonos al versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. ¿Y qué dice después? ¿Si tiene su Biblia? Aserrados. Y ahí algunos creen que se refiere al profeta Isaías, porque una tradición dice que con una sierra, el que Dios usó para escribir Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, y etcétera, etcétera. Entonces dice, apedreados algunos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Profetas de Dios reales. Ahí están los de la fe. Alguna gente solo lee los primeros versículos de ese Hebreos 11. También están esos.
Y si nos vamos a Mateo 23, váyanse conmigo, por favor. Vean lo que dice Jesús a Jerusalén. En Mateo 23, en el versículo 37, este es Jesús. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esteban, en su discurso, no está desorientado. Realmente, ellos, los que lo estaban acusando con deseos de matarlo, eran desobedientes de antaño, rebeldes de antaño. Yo no quisiera que entre nosotros hubiese alguien que llegáramos a calificarlo así por su conducta. El propósito de Esteban no era solamente acusarlos. El propósito es que se arrepintieran. Algunos dicen que, comentaristas, yo no estoy de acuerdo, que Esteban lo dijo con ira. Esto, yo no creo que lo haya dicho con ira. No creo que lo haya dicho con ira por lo que dijo al final, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Si era con ira, el Señor a todos elimínalos, pártalos en dos. No, Él lo dijo con amor. Y la iglesia de Cristo debe entender que a veces con amor tenemos que decirle. No los puedo decir viéndole a sus ojos porque no están frente a mí, pero sí de nuestro corazón. Humillémonos, arrepintámonos y no seamos desobedientes de antaño, que el antaño se ha quebrantado con el arrepentimiento. Porque Dios seguramente los está llamando al arrepentimiento. En el caso de ellos, Dios envió profetas. A Jeremías lo tuvieron preso, lo metieron a un calabozo. Es real lo que les está diciendo Esteban. Y muchas veces en nuestro caso así es. Más bien, si alguien quiere nuestro bien, lo rechazamos y lo odiamos y lo detestamos. No crean que los predicadores somos personas valientes. No lo somos. Pero hay un temor de ser fiel al texto. Entonces tenemos que decirle a la gente, arrepiéntase de su pecado, de su soberbia, de su orgullo y no resista más al Espíritu Santo. Así como Esteban se los dijo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, una referencia directa a Cristo. ¿De quién? Y aquí, hermanos, si ya los tenía enojados, molestos, aquí este sí les tocaba al final. De quien vosotros, les dice, habéis sido entregadores y matadores. O sea, aquel justo profetizado en todo el Antiguo Testamento es Cristo. Cristo a quien subió a la cruz, cumpliendo la ley, no blasfemando, sino cumpliendo la ley, el sacrificio expiatorio. Y es por ese sacrificio, si vamos a Hebreos 4, es por ese sacrificio que tenemos entrada al trono de su gracia. Por eso dice el versículo 16, Hebreos 4, 16. Ahora, bueno, o el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por ese sacrificio, por ese sacerdote, por ese profeta, por ese cordero, versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenían que hacer ellos, acercarse, humillarse, arrepentirse. Pero la historia se repite.
en algunas naciones y a veces en nosotros. No nos arrepentimos. ¿Cómo compagina estos dos datos? Quiero hacer una aplicación para nuestro país. ¿Cómo compagina usted estos dos datos? Honduras es uno de los dos países de América Latina donde se supone, o en estadísticas oficiales, los cristianos exceden, o quienes profesan su fe en Dios, el 90%. Dentro de esos, los cristianos evangélicos en Honduras se supone más del 50%. Oh, qué buena noticia, qué lindo. ¿Cómo compagina eso con el barómetro de la corrupción en América Latina y en el mundo? Donde no somos el país más corrupto, pero sí estamos siempre ahí. No es culpa de los partidos políticos, hermanos, por favor. A ellos señalamos. Yo creo que la iglesia está viendo la paja, estamos viendo la paja en el ojo de otros y no vemos la viga en las iglesias, porque sigue siendo la iglesia dura de cerviz, y la palabra se pronuncia cerviz, por cierto, e incircuncisos de corazón, que siguen resistiendo al Espíritu Santo. Si son, usted encuentra un montón de iglesias donde ponen al más corrupto de pastor. Entonces, ¿cómo nosotros, con qué autoridad le vamos a reclamar a otros? El arrepentimiento tiene que venir en medio de nosotros. Y yo quiero aprovechar este mensaje porque hoy hemos dedicado como iglesia un día de arrepentimiento. Y quiero llamarles a los que nos acompañan también al arrepentimiento personal. Arrepentimiento de la desobediencia que hemos tenido. Seguramente nuestro corazón ya ha sido regenerado. Y termina el versículo 53. Esteban, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis, han sido desobedientes de antaño. No iremos al cielo por ser obedientes, sería una mentira, no puedo decirles eso, la Biblia no enseña eso. Somos salvos por gracia, por pura gracia y solamente por gracia, justificados solo por Cristo. Pero cuando Cristo salva, cuando regenera, Él salva. Y en esa regeneración se enciende una llama incontenible para un creyente de obedecer a su maestro. Entonces la desobediencia desmedida y recurrente, por más que la exploramos, a veces solo tiene sentido en un corazón no arrepentido genuinamente. Así que arrepentámonos. No seamos desobedientes de antaño, rebeldes de antaño. Seamos humildes de corazón, porque jamás Dios va a despreciar un corazón contrito y humillado. Allá en Isaías, si es el inicio del libro de Isaías, venid luego, dice Jehová 1:18, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, lo voy a leer, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De todas las acusaciones que Esteban le señaló a los judíos, de todas debían arrepentirse, pero lo mataron. Y de todas las acusaciones que el Espíritu Santo lo llame al arrepentimiento, de todas se debe arrepentir. Y que sea la sangre de Cristo justificándole en la cruz del Calvario. No usted, ni sus argumentos, ni su pensar, ni su manera de ser. Cristo, Cristo y solo Cristo. A Él tenemos que ir. Así que, amada iglesia, si nos toca, aunque somos pocos a nivel país, verá, somos una ínfima parte de los hondureños. Puede ser que otras iglesias ya lo hayan iniciado, pero somos nosotros los que debemos de arrepentirnos como iglesia, como el pueblo de Dios, por no ser la sal, por no ser esa sal que preserva la moral de una nación. Concédanos, Señor, arrepentimiento. Vamos a quedar aquí el próximo domingo. Miraremos el final de este capítulo
quedando 1 o 2 domingos más para terminar esta serie que iniciamos en julio pasado. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de toda gloria, hemos explorado tu palabra y únicamente tu palabra, Señor. Realmente que es, Señor, para mí difícil de no a veces compaginarlo con mi vida de desobediencia, porque por tu gracia tú nos has transformado y por tu gracia nos permite servirte. Te ruego que nos des la humildad para verlo así, Señor. Porque a veces no dimensionamos realmente cómo es la magnitud de nuestra deuda contigo y de nuestra desobediencia. Perdónanos. No queremos ser duros de servir, ni circuncisos de corazón ni de oídos. No queremos resistir al Espíritu Santo. Ayúdanos a ser humildes y dóciles a ti. Restaura nuestra vida, tu iglesia, nuestras relaciones, nuestro amor fraterno en arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Continuamos, hermano Omar.